están acompañando y al resto de personal sanitario que está interesado en la capacitación continua. Así que bienvenida a todas estas iniciativas de poder mantenerse continuamente eh, aprendiendo y formándose. Em, en los próximos minutos, la idea es tratar de mostrarles lo que hemos encontrado con respecto a la fisiología del prono en relación con la interacción cardiopulmonar, específicamente con el corazón derecho, en asociación con las neumonías graves por SARS-CoV-2 y por ende pacientes que están requiriendo ventilación mecánica invasiva. ¿Sí? Bueno, esto es probablemente a lo que nos vemos todos nosotros enfrentados en estas épocas. Claro que esto es un poquito más pro de lo que nos toca ver en nuestra realidad. Esto es un país asiático, en China probablemente, la forma como ellos enfrentaron esta pandemia. Pero de todas maneras, tener que llevar al límite específico de buscar alteraciones fisiopatológicas cuando uno está desbordado, digamos, en atención, cuando el personal está cansado, cuando falta personal, es bien complicado, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay que partir diciendo siempre que la clínica y nuestros pacientes son los que nos van a dar las señales más importantes cuando nosotros estamos evaluando pacientes graves, ¿sí? Entonces, tratar de orientarnos en la máxima tecnología y monitorizaciones más avanzadas, probablemente en este momento y en este caos no es lo más adecuado. Así que todo lo que se ha hablado durante este congreso y probablemente muchos otros congresos más es que estamos aprendiendo de nuevo y al final uno llega a la conclusión de que si bien estamos aprendiendo a vivir con esto y a tratar estas enfermedades, la conclusión final es que tenemos que seguir haciendo lo que sabemos y tratar de hacerlo bien y lo más efectivo. Para nosotros en Chile esto es la adaptación que hemos tenido que hacer. Antes de la pandemia nosotros teníamos un poco más de 900 camas UCI y al día de ayer estábamos bordeando las 4.400 camas UCI o camas críticas. Así que esto es con el mismo personal, probablemente con gente de otras especialidades que están apoyando, pero la ola la asumimos, digamos, todos los que trabajamos en las áreas críticas de estos pacientes graves, ¿no? Los pacientes, los colegas que trabajan en la urgencia, en las unidades de pacientes críticos, intermedios, de cuidados intensivos y obviamente, y con más carga aún todavía, el personal de enfermería y de auxiliares de enfermería. Hablar sobre ventrículo derecho en distrés respiratorio tiene mucha importancia porque cuando este falla, definitivamente se ha demostrado que la mortalidad es mayor. Aquí les presento un cuadro de un estudio que se publicó en el 2013, ¿no es cierto?, que es un estudio, un prospectivo observacional que tenía 226 pacientes con distrés respiratorio, ¿no es cierto?, estaban conectados todos a ventilación mecánica invasiva, y estos pacientes eran distrés grave. Entonces, aquellos que tenían disfunción del ventrículo derecho en cualquier modalidad se morían más. Entonces, es importante que nosotros tengamos en nuestra mente eh, al paciente con falla del ventrículo derecho. En los próximos minutos vamos a recorrer estos temas, el col pulmonar agudo como manifestación más importante de la falla del ventrículo derecho. Vamos a hablar un poco de interacción pulmonar, cardiopulmonar. Vamos a correlacionar el col pulmonar y el distrés respiratorio. Vamos a dar algunas pinceladas de la posición prono, ¿no es cierto? Y luego, para cerrar, el tema del trofismo miocárdico de este virus, ¿no es cierto? ¿Cuál es la preferencia o las manifestaciones que tiene este virus a nivel miocárdico? Y ver cómo nosotros podemos afrontar y qué es lo que nosotros desde acá hemos aprendido, ¿no es cierto? Entonces vamos a definir rápidamente lo que es el col pulmonar agudo, ¿no es cierto? Que es una complicación de la hipertensión pulmonar, en donde hay alteraciones de las estructuras, ya sea hipertrofia o dilatación, y además, o disfunción del ventrículo derecho, ¿no es cierto?, que está inducida obviamente por la hipertensión pulmonar. En este gráfico nosotros podemos ver, en este diagrama rápidamente, qué es lo que está pasando y a qué nos referimos con hipertensión pulmonar. Hay modificación del flujo vascular intrapulmonar, por lo cual el corazón derecho tiene más poscarga y tiene que hacer más fuerza para poder seguir bombeando la sangre hacia el parénquima pulmonar, ¿no es cierto? El col pulmonar agudo es la presentación más grave de la disfunción del ventrículo derecho.
Y la poscarga del ventrículo derecho aumentada de forma aguda es lo que lleva a la disfunción sistólica y diastólica del ventrículo derecho. ¿No es cierto? Para diagnosticarlo, obviamente tenemos que tener nuestra sospecha clínica, como les decía un principio, tener identificado y conocer bien a nuestro paciente, cuáles son los factores de riesgo de nuestros pacientes, y luego una ecografía que esencialmente debería ser transesofágica, pero transtorácica también se puede, para evaluar dilatación del ventrículo derecho. En esta imagen nosotros podemos ver un eje longitudinal al corazón. Acá tenemos nosotros nuestro corazón en amarillo el ventrículo derecho, en rojo el ventrículo izquierdo, y podemos notar claramente que el diámetro del ventrículo derecho, el área total es mayor. Si es que nosotros dividimos el área del ventrículo derecho para el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? En el momento de la telediástole, vamos a encontrar que si esta relación es mayor a 0.6, hay dilatación del ventrículo derecho y de nivel moderado. Si es que es más de 1, es una dilatación grave. Las causas las vamos a ver un poco más detallado en el desarrollo de la charla, pero en el fondo son enfermedades hipóxicas, que en el fondo pueden ser pulmonares crónicas o agudas, y además enfermedades de la vasculatura pulmonar. Como fisiopatología tenemos la vasoconstricción, que es un mecanismo regulador normal diseñado para limitar el flujo sanguíneo en aquellos alveolos hipóxicos. Entonces tenemos alveolos que están colapsados por atelectasias o que por una neumonía no están siendo ventilados, ¿no es cierto? Entonces, en esos sitios donde hay hipoxia tisular, hay vasoconstricción para derivar el flujo a aquellos alveolos o unidades alveolares en donde hay mayor ventilación. Y así uno preserva la relación ventilación-perfusión, perfusión-ventilación. ¿No es cierto? Entonces hay hipoxias que son a corto plazo, que están mediadas principalmente por señalización de la mitocondrial y canales iónicos de las células del músculo liso de las arterias, y esto se resuelve con oxigenoterapia. Y hay lesiones hipóxicas o enfermedades hipóxicas crónicas que duran días o semanas, ¿no es cierto? Y que tienen otras alteraciones y otras explicaciones fisiopatológicas, que en este caso podría ser disfunción del óxido nítrico, actividad aumentada de la fosfolipasa 2 y expresiones endoteliales de la endotelina 1. Otra explicación fisiopatológica es la remodelación vascular, que ya sea por inflamación vascular, por la propia angiopatía trombótica y además disfunción endotelial, ¿no es cierto? Entonces acá abajo tenemos esquemas representativos, ¿no es cierto?, de un vaso normal, un vaso que está remodelado por diferentes causas, en este caso indica inflamación, y además angiopatía trombótica, en este caso un tromboembolismo pulmonar, donde va a generar alteración de las presiones pulmonares. Y lo que más nos va guiando hacia nuestro tema, ¿no es cierto?, es qué es lo que pasa con la falla, la hipertensión pulmonar, la falla del ventrículo derecho, cuando estamos enfrente de una neumonía grave. Entonces, la neumonía tal como una enfermedad inflamatoria infecciosa puede a nivel local producir esta inflamación y además trombosis in situ. Pero si nosotros hablamos además de una neumonía grave, le asociamos el uso de ventilación mecánica, entonces estamos hablando de un modelo de doble impacto, y aquí entra muy fuertemente a intervenir el tema de la interacción cardiopulmonar. Y el primer mensaje que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en pacientes que están ventilados, ¿cierto? Si nosotros más presión de la vía aérea utilizamos, más impacto estamos administrando sobre el tejido pulmonar, y eso va a ser perjudicial, principalmente para la función cardiopulmonar y el ventrículo derecho, que sufre bastante cuando tenemos presiones altas de la vía aérea. Esta es una representación también de la interacción cardiopulmonar, ¿no es cierto? Si es que nosotros estamos respirando espontáneamente, nosotros activamos nuestro diafragma, generamos presiones negativas y el flujo de aire es hacia adentro, ¿no es cierto?, hasta que se equipare con la presión atmosférica. Pero en el caso de la ventilación mecánica, nosotros estamos administrando de manera positiva una presión que se transfiere esta presión hacia los alveolos, ¿no es cierto? Y al pasar de los alveolos hacia el parénquima pulmonar va a encontrar una nueva resistencia, ¿no es cierto?, que es la caja torácica y la presión pleural. Si nosotros hacemos una resta entre la presión alveolar, que es decir, la presión de la vía aérea, menos la presión pleural, tenemos la presión transpulmonar. Mientras más presión transpulmonar tenemos, mayor colapso de los vasos intrapulmonares podemos tener, mayor poscarga del ventrículo derecho nosotros podemos tener. Pero pensemos otra cosa: si es que nosotros no hacemos la resta con la presión pleural, sino con la presión intracavitaria, entonces hablamos de presión transmural. Entonces,
la presión de la vía aérea también ejerce una fuerza vectorial contra el músculo miocárdico, contra el derecho y contra el izquierdo, dependiendo exactamente en dónde nosotros nos podamos a medir. Entonces, si es que esta presión es ejercida sobre el ventrículo izquierdo, va a facilitar la eyección del ventrículo izquierdo. Pero si es ejercida por sobre la pared de la aurícula derecha, ¿no es cierto? Vamos a evitar o vamos a ponerle más dificultad al retorno venoso, ¿no es cierto? Y además, imaginémonos ahora en un paciente diestresado, en donde la inflamación y la ocupación intersticial además empeora mucho más el tema del traspaso de la energía de nuestra presión administrada. Para ser un poquito más ejemplificadores de lo que estamos hablando, tenemos una curva en gris, ¿no es cierto?, que está al fondo de esta imagen, que es un paciente en una curva de ventilación, ¿no es cierto? Entra la presión aérea al pulmón en el momento de la inspiración y luego el momento cae y tenemos la expiración. Y así es como se va alterando las funciones y las presiones dentro del corazón. Las presiones transpulmonares empiezan a aumentar a medida que nosotros estamos inspirando a presión positiva y esto genera, como les decía a ustedes, que si es que tenemos una presión transmural hacia la aurícula izquierda, exprimimos los vasos arteriales, las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo y favorecemos el retorno hacia el corazón izquierdo. Y además aplastamos el ventrículo izquierdo y hacemos que la poscarga del ventrículo izquierdo sea menor, ¿no es cierto? Pero le estamos infringiendo una poscarga aumentada al ventrículo derecho porque nosotros estamos poniéndole más límite al aplastar las arterias pulmonares, ¿no es cierto? Los vasos pulmonares, para evitar, y así evitamos que la eyección del volumen del ventrículo derecho. Entonces, si nosotros estamos en presión positiva, lo que vamos a hacer es disminuir la precarga del ventrículo derecho, aumentar la poscarga del ventrículo derecho, el volumen sistólico del ventrículo derecho va a disminuir, ¿sí? Y si es que nosotros ponemos acá y hablamos de que aquí hay vamos respirando y los volúmenes pulmonares van aumentando, ¿no es cierto? Si es que esto nosotros lo hacemos con PIP, a medida que nosotros vamos aumentando los volúmenes pulmonares, ¿no es cierto? Por presión positiva, vamos a ir aplastando estos capilares, ¿no es cierto? Y vamos a ir aumentando la resistencia pulmonar vascular. Y esto, al final de todo, es perfusión pulmonar. Esta es una imagen de tomografía de impedancia eléctrica, ¿no es cierto? Esta es la ventilación y esta es la perfusión. Y si nosotros empezamos a sobredistender, vamos a tener menos perfusión. Y si nosotros colapsamos esto, tenemos atelectasias porque no estamos ventilando, no le ponemos pipa al paciente, también vamos a tener colapso de los vasos intrapulmonares y también la perfusión se va a ver alterada. Más específico aún, nosotros tenemos aquí un diestrés respiratorio, una tomografía axial computarizada del pulmón, ¿no es cierto? Le administramos PIP, abrimos estos pulmones y ahora el pulmón está abierto. Tenemos áreas que antes no estaban ventiladas, que ahora sí están ventiladas, y esto gracias al PIP. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense en estas imágenes, tenemos un pulmón a su izquierda colapsado, le empezamos a meter aire, ¿no es cierto? Y suben las presiones a medida que vamos subiendo el volumen, y el pulmón deja de estar colapsado. Este es un alveolo. Imagínense que mientras nosotros estamos sobredistendiendo este alveolo, ¿no es cierto?, a la derecha de su pantalla, los vasos, los capilares de la unidad alveolar también se van a ver colapsados si sobredistendemos. Y esta curva, que me salió un poco más pequeña de lo que yo hubiera querido, es una titulación de PIP por tomografía de impedancia eléctrica, en donde nosotros podemos ver acá en la curva blanca que va descendiendo, partimos con PIP de 26 y vamos bajando el nivel de PIP y estamos sobredistendiendo, estamos en una fase en la que el pulmón está totalmente distendido, empezamos a bajar y aquí hay cero colapso porque está totalmente abierto el pulmón. A medida que empezamos a bajar el PIP y llegamos a un PIP de 16 aquí abajo, empieza a abrirse, a colapsarse un poco, 3, un 10, 16, 20, 51% de colapso, mientras que la sobredistensión va disminuyendo. Y esto es el comportamiento de la mecánica pulmonar, la compliance pulmonar. Entonces, a medida que nosotros buscamos el punto en donde menor sobredistensión hay y menor colapso hay, estamos enfrentados al mejor compliance pulmonar. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer cuando ventilamos a un paciente y estamos administrando PIP, ya sea por cualquiera de las causas que ustedes se puedan imaginar, que nosotros no hagamos daño sobredistendiendo o colapsando las unidades alveolares. Perfecto, entonces,
col pulmonare en diestrés respiratorio agudo. La prevalencia antes de la ventilación protectora, y con esto me refiero a utilizar volúmenes corrientes más de 8, 10, 12 ml por kilo de peso ideal, ¿no es cierto? La prevalencia de esta complicación era el 60%. Actualmente, la bibliografía indica que hay una prevalencia entre el 20 y el 25%. Y si es que nosotros nos vamos al diestrés respiratorio grave, de una PAFI menos de 100%, la prevalencia de esto aparece en el 50%, y ya vamos a ver por qué. La mortalidad está entre el 60% de los pacientes que tienen estrés respiratorio grave con compromiso del ventrículo derecho versus el 36% de aquellas personas que no tienen compromiso del ventrículo derecho. Entonces aquí podemos ver columnas, ¿no es cierto? También un poco pequeñas, pero acá es mortalidad, ¿no es cierto? El porcentaje de mortalidad al día 28 y la mortalidad al día intrahospitalario. Aquí los pacientes en la primera más baja, los que no desarrollaron daño o compromiso ventricular derecho, y acá los que sí, y si es que les hacen una subcategoría de si es que es distrés respiratorio moderado o grave, ¿no es cierto? Esta asociación entre col pulmonar agudo y distrés respiratorio fue descrito ya en el año 1977 en un artículo escrito por Sapol. Pero es importante también decir que no toda presencia o aparición del ventrículo derecho dilatado significa automáticamente que estamos enfrente a un col pulmonar agudo. También podemos encontrar otras enfermedades, como por ejemplo el tromboembolismo pulmonar, que es otra causa del col pulmonar agudo, ¿no es cierto? O dilataciones crónicas del ventrículo derecho. En distrés respiratorio agudo y compromiso grave del ventrículo derecho tenemos como una causa la hipoxemia, cuando tenemos una relación de presión inspirada de oxígeno y saturación y presión arterial de oxígeno y FiO2 inspirado menos de 150, ¿no es cierto? La hipercapnia, cuando está mayor a 60 milímetros de mercurio, la PCO2 está fuertemente asociado, ¿no es cierto?, con la aparición de col pulmonar agudo. Y además, cuando nosotros estamos ventilando de forma poco protectora, cuando utilizamos un driving pressure demasiado alto, cuando tenemos presiones plató demasiado altas también, ¿no es cierto? Cuando tenemos el PIB muy bajo y colapsamos, estamos con aterectasias, o cuando tenemos el PIB muy alto y sobredistendemos, como lo habíamos explicado anteriormente. ¿No es cierto? Bueno, y esta es la tabla del estudio de Boiser en el 2013, en donde hablan de estos factores relacionados con el desarrollo del compromiso del ventrículo derecho. Y un último gráfico, un poco más para representar lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Hay una disfunción diastólica del ventrículo derecho por aumento de la poscarga, que generalmente desencadena una dilatación del ventrículo derecho, porque el músculo del ventrículo derecho es mucho más poco desarrollado, digamos así, en comparación con el ventrículo izquierdo. Aquí se pierde la interdependencia ventricular y hay desplazamiento del ventrículo, ¿no es cierto? Lo cual restringe mucho la actividad del ventrículo izquierdo, y eso desarrolla un shock hemodinámico, compromiso hemodinámico, caídas del volumen eyectado, ¿no es cierto? Y deterioro de la función del ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para manejar este tipo de pacientes? Tenemos que hacer una ventilación mecánica protectora, evitar la hipercapnia. Nosotros generalmente en distrés respiratorio agudo hacemos cierta tolerancia de hipercapnia siempre y cuando la acidosis, el pH se mantenga por sobre 7.25, pero hay que tener en cuenta cuáles son nuestros pacientes de riesgo que pueden desarrollar estas patologías, ¿no es cierto?, de compromiso derecho, y tratar de evitar estos niveles de hipercapnia. Y ser protectores, presiones meseta menor a 27 centímetros de agua, un driving pressure ojalá menor a 17, y aquí entra el tema de la posición prono. Además, cosas elementales y obvias, como optimizar el tema del balance hídrico, no sobrevolemizar a nuestros pacientes, y también la terapia farmacológica, que básicamente serían vasodilatadores pulmonares. Pero lo que nos llama a nosotros y nos convoca es el tema de la posición prono. La posición prono, los estudios, y ya lo vamos a ver un poco más, corrige la hipoxemia sin nosotros necesidad de tener que administrarle más mechanical power, más poder, transferir más energía al pulmón a través de alzas de PIB. Además, disminuye la presión arterial de CO2, ¿no es cierto? Disminuye las presiones de vía aérea y el plató al reclutar zonas que estaban colapsadas, ¿no es cierto? Y ahora les voy a mostrar por qué. Bueno, hay una charla ya de esto, de Pronovigil, me parece, y lo hizo el doctor Domínguez, que fue una excelente charla, así que no me voy a detener mucho en esto,
pero básicamente repasar algunas cosas. Si nosotros estamos en supino, tenemos una parte superior, ¿no es cierto?, que está aireada en un 38% en el caso del distrés respiratorio, ¿no es cierto? Y las partes ventrales eh, están menos ventiladas, ¿no es cierto? En cambio, si nosotros, esto está mal porque acá es, sí, está bien, supino, pero si nosotros damos vuelta al paciente y le ponemos en prono, en cambio ahora tenemos áreas ventiladas casi en el rango del 60%. Entonces, nosotros vamos a tener áreas mejor perfundidas y más ventiladas y por ende vamos a mejorar el chant pulmonar, el espacio muerto. Y esto es la relación BQ a lo que me hago referencia. Si es que damos y le invertimos de supino a prono, nosotros tenemos una mejor relación ventilación-perfusión y las presiones también intrapulmonares intratorácicas son menores. En cuanto a la posición prono y en distrés respiratorio agudo en general, ¿no es cierto? Tenemos la publicación de Guerin, la famosa, en el 2013, ¿no es cierto? Un RCT de multicéntrico de 466 pacientes en el estudio ProServa, ¿no es cierto? Ensayo multicéntrico, en donde reclutó, como les decía, casi 466 pacientes. Y lo que demostró básicamente fue que los pacientes en prono tenían una mayor probabilidad acumulada de sobrevivir. En base a eso, y tomando las recomendaciones de este estudio, es que nosotros utilizamos el prono en distrés respiratorio grave. Y como lo mencionaron la semana pasada, en el pronovigil también tiene un sustento fisiopatológico bastante importante. Esta fue la reducción de la probabilidad, digamos, de sobrevivir, 23 versus el 41%, que es harto, la mortalidad, perdón, en este valor. Y esto lo mostraron ya en pronovigil, ¿no es cierto? Solo para mencionar que la fisiopatología se aplica tanto en pacientes que están bajo ventilación mecánica, presión positiva o algún otro tipo de terapia respiratoria, en donde hay mejor oxigenación, menor transferencia de energía al parénquima pulmonar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en COVID? ¿Qué es lo que pasa con este síndrome inflamatorio pulmonar? ¿No es cierto? Esta insuficiencia respiratoria ocasionada por COVID. Resulta que nos encontramos frente a esto. Esto es una angiografía hecha por tomografía axial computarizada, ¿no es cierto?, con contraste de yodo, en donde nosotros podemos evaluar la perfusión pulmonar. A su izquierda, en sus pantallas, tenemos un paciente con neumonía grave por COVID, donde vemos la típica caracterización, ¿no es cierto?, del compromiso del vidrio esmerilado pulmonar. Y en azul nosotros vamos viendo cuando es menos áreas de perfusión. ¿Ya? Y acá entendemos que acá tenemos harto vidrio esmerilado y está menos perfundido, ¿no es cierto? Acá vamos bajando hacia caudal, ¿no es cierto?, en las imágenes, y tiene una correlación un poco, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa en un mismo paciente que tiene menos vidrio esmerilado, pero también tiene algunas regiones en donde hay hipoperfusión? Si nosotros le vemos con un poco más de cariño, ¿no es cierto?, acá hacia la periferia, nosotros vemos más de estas señales azules, moradas, ¿no es cierto? Entonces acá ya no hay esta correlación que nosotros pudiéramos ver, bueno, acá hay un compromiso evidente, inflamatorio. Entonces aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que pensar, ¿no es cierto? Este mapa de yodo pone manifiesto numerosas áreas de hipoperfusión, ¿no es cierto?, que están por pulmón afectado, pero también probablemente porque hay microtrombosis y además alteraciones del lecho capilar. Y en este estudio que se publicó este año, ¿no es cierto?, lo que muestra es que había zonas de hipoperfusión alrededor del 70%, ya eliminando los casos de pacientes que tenían TEP, o tromboembolismo pulmonar. Entonces, es un paciente que tiene hipoxemia, que puede desarrollar, ¿no es cierto?, eh, hipertensión pulmonar, va a desarrollar vasoconstricción para mejorar la perfusión pulmonar, y además estamos frente a eventos trombóticos y además de mucha inflamación. Y este es un review que salió también este año sobre el compromiso del ventrículo derecho y el compromiso hemodinámico en pacientes con neumonía por SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Y aquí, primero dieron la incidencia de afectación miocárdica en global, era entre el 20 y el 30%, y la afectación del ventrículo derecho era cercana al 40%, ya sea dilatación del ventrículo derecho o disfunción. Y aquí tenemos
como hemos visto en varias publicaciones, toda esta cadena inflamatoria que desencadena en activación, ¿no es cierto?, de mediadores vasoactivos, vasoconstricción, ¿no es cierto? Acá la cadena de citoquinas, las alteraciones de interleuquinas, y acá todo lo mecánico, ¿no es cierto? Hipoxemia, vasoconstricción y alteraciones tromboembólicas. Y todo esto está afectando de manera, pues, multifactorial o unifactorial al desarrollo o al trabajo miocárdico. Es una publicación israelí que también trataron de evaluar cuál era el espectro de las manifestaciones cardíacas en COVID. Aquí es un trabajo con 100 pacientes que se estudió con ecocardiografía transesofágica, pacientes que estaban con neumonía grave, ventilados en una unidad de cuidados intensivos. Ustedes pueden ver que el 32% de los pacientes no tenían afectación miocárdica, casi el 40% tenían algún tipo de afectación del ventrículo derecho, y teníamos alguna disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y diastólica también del ventrículo izquierdo. Entonces, con esto queremos decir que el virus tiene un trofismo hacia el corazón, ¿no es cierto?, por todo lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores. Y ahora les voy a presentar algunos estudios que tratamos de buscar mejor información, pero como se ha dicho varias veces en estas charlas, hay mucha información, mucha bibliografía, que el año pasado salieron una cantidad enorme en buenas revistas, muchas investigaciones después tuvieron que retractarse de la información, entonces tenemos que verlo con mucho cuidado y analizarlo con mucho cuidado. Así que no me crean nada de lo que yo les voy a mostrar, simplemente es para que ustedes vean y tengan la curiosidad y vayan a analizar, ¿no es cierto? Yo les voy a presentar lo que fui encontrando, y no con esto quiere decir que esté totalmente de acuerdo con lo que les voy a mostrar, pero es lo que hay, ¿no es cierto? Esto es un estudio de un grupo italiano, estudio observacional, con 200 pacientes, ¿no es cierto?, hospitalizados que no estuvieron en la UCI, y se evaluó la prevalencia de compromiso del ventrículo derecho, ¿no es cierto?, y luego caracterización clínica y pronóstico en pacientes que desarrollaron hipertensión pulmonar o disfunción del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Entonces, la prevalencia de hipertensión pulmonar fue del 12%, la disfunción del ventrículo derecho fue alrededor del 15%, ¿no es cierto? Y estas fueron todas las causas de muerte o de ingreso a la UCI. Estas dos variables fueron juntas, ¿no es cierto? Y aquellos pacientes que desarrollaron hipertensión pulmonar o se morían más o necesitaban más la entrada a una unidad de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Y aquellos pacientes que con las mediciones de eco, esto fue transtorácico, no desarrollaron compromiso o disfunción del ventrículo derecho, o sí desarrollaron, la verdad es que no hubo diferencia entre las causas de muerte y el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Con esto resumimos que en este estudio lo más importante fue el desarrollo de hipertensión pulmonar, más no la prevalencia del ventrículo derecho, de afectaciones del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Es importante decir acá que el grupo de personas que fueron parte de este estudio, aquellos que desarrollaron más compromiso de la vasculatura pulmonar del ventrículo derecho, tenían más comorbilidades. Y esto es importante para ver en qué momento nuestros pacientes empezamos a sospechar de evaluar nuestro corazón derecho de los pacientes que estamos ventilando en nuestras UCIs en este momento. Este es otro estudio, también de un grupo italiano, ¿no es cierto?, que fue publicado en abril de este año, ¿cierto? Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios observacionales. Ojo con eso, en total fueron 1.450 pacientes, de los cuales el 50% estaban ventilados. ¿Qué es lo que trataron de ver con esto? ¿Qué es lo que analizaron en el fondo? Fue caracterización de la insuficiencia del ventrículo derecho, evaluación y caracterización de la hipertensión pulmonar en pacientes con COVID, ¿no es cierto? Y cómo esto afectó en la mortalidad. Entonces, con insuficiencia del ventrículo derecho, había una mortalidad del 48%. Sin insuficiencia, el 24%. Los que desarrollaron o dilataron el ventrículo derecho, el 56% se morían, versus el 30% de los que no hacían dilatación del ventrículo derecho. Las personas que tenían y desarrollaban hipertensión pulmonar
cerca del 53% se moría versus el casi 15%. El mapa final, ¿no es cierto? En donde estamos viendo acá disfunción del ventrículo derecho, en todos los estudios que se analizaron, ¿no es cierto? ¿Cuál era la posibilidad de morir? Positivo. Aquellos pacientes que hacían dilatación del ventrículo derecho también, con unos estudios que cruzaban el intervalo de confianza. Y los pacientes que desarrollaban hipertensión pulmonar, ¿cuál era la posibilidad de fallecer? Siguiente estudio. Este es un estudio sueco, ¿no es cierto?, que fue publicado en marzo de este año, en donde evaluaron 17 pacientes, perdón, 67 pacientes, los cuales fueron diagnosticados de hipertensión pulmonar a través de ecografía transesofágica y además se midieron biomarcadores. Se evaluó la mortalidad a 21 días, ¿no es cierto? 34 pacientes, de estos pacientes que se les pudo, de estos 67 pacientes, a 34 se les pudo evaluar presión sistólica de arteria pulmonar, ¿no es cierto? Y de ellos, el 76% tenían hipertensión pulmonar. Entonces, estos gráficos y este estudio, ellos publicaron y notificaron estos resultados. La probabilidad de morir de los pacientes que desarrollaron hipertensión pulmonar era mucho mayor, 46% veces más, versus 7% de aquellos pacientes que no generaban hipertensión pulmonar. Y lo mismo se traduce en aquellos pacientes eh, esto, que se murieron o que requirieron ventilación mecánica invasiva. Este cuadrito que estoy mostrando acá es de estas barras de acá. Y acá lo que evaluaron fueron biomarcadores, dímero D y ProBNP, en donde no hubo diferencia, ¿no es cierto?, entre los niveles séricos que se midieron, si es que tenían o no tenían hipertensión pulmonar. Entonces, este estudio muestra que el desarrollo de hipertensión pulmonar es un factor de riesgo para morirse, ¿no es cierto?, pero que no hay biomarcadores que se correlacionen, digamos, con la gravedad en este caso. Es un grupo inglés, publicado también este año, ¿no es cierto?, un estudio observacional, 90 pacientes en UCI, ventilados con COVID. Entonces, el plan de ellos era correlacionar diferentes mediciones de la disfunción del ventrículo derecho. Entonces, primero fíjense en el cuadro, en el código de las barras que están a su izquierda, ¿no es cierto? Estas son diferentes maneras de evaluar la función del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Entonces, tenemos en primer lugar a su izquierda la excursión sistólica del plano anular tricuspidio, ¿cierto? El TAPSE. Acá tenemos la integral del tiempo de velocidad del ventrículo derecho. Acá tenemos la velocidad de flujo del ventrículo derecho. Aquí tenemos el cambio del área de la fracción del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Y estos son deformación de la pared libre del ventrículo derecho. Entonces, fíjense ustedes en la integral de tiempo de la velocidad del ventrículo derecho con los cambios de área de la fracción del ventrículo derecho, fueron los que más pudieron acercarse a o diagnosticar falla del ventrículo derecho, versus el TAPSE, que normalmente uno podría echar una mirada rápido cuando está haciendo un eco a un paciente. Y este gráfico de acá lo que muestra es cuando nosotros relacionamos eh, alguna función del ventrículo derecho, como en este caso el cambio del área de la fracción del ventrículo derecho, versus las resistencias, la resistencia vascular pulmonar, y lo comparamos lo comparamos con la presión, con las resistencias de la presión venosa, nosotros podemos hacer una especie de índice que nos demuestre cuál es la eficiencia del funcionamiento del ventrículo derecho, ¿ya? Entonces, no solamente ver si se mueve bien, ¿no es cierto?, sino estamos relacionándole con la capacidad, con lo que está peleando, con su resistencia, que son las resistencias pulmonares, en este caso acá, en este eje. Entonces, fíjense ustedes que cuando hay mayor alteración en el cambio del área fraccional, en otras palabras dicho, cuando hay más dilatación, se correlaciona, ¿no es cierto?, de forma directa y de muy buena manera con peor performance del ventrículo derecho. El deterioro de la función del ventrículo derecho radial, ¿no es cierto?, se correlaciona fuertemente con, además, en este caso,
con marcadores de injuria miocárdica como troponinas y proBNP, sugiriendo que hay una patología intrínseca del ventrículo derecho, no solamente postcarga por hipoxia, por hipercapnia o por eventos tromboembólicos, sino que puede haber un compromiso intrínseco miocárdico, que es otra cosa importante a considerar. Otro estudio más, estamos casi sobre el tiempo, un estudio observacional multicéntrico, 164 pacientes, un estudio americano publicado en una revista canadiense, ¿no es cierto?, en donde mostró que la mortalidad de los pacientes era 40%, de los cuales el 52 de estos pacientes, 52% de los que se murieron, tenían disfunción del ventrículo derecho. Entonces, se mueren más. Otro estudio, 214 pacientes, estudio de corte retrospectivo, mortalidad a 30 días, ¿no es cierto? Necesidad de ventilación mecánica, vasopresores y terapia de reemplazo renal como outcomes secundarios, ¿no es cierto? Y tenemos que efectivamente la disfunción sistólica del ventrículo derecho tiene mayor riesgo de mortalidad, la disfunción sistólica moderada grave tiene mayor riesgo, así como la hipertensión pulmonar y más todavía cuando se suma a, a disfunción moderada del ventrículo derecho, hay mayor necesidad de drogas vasoactivas. Este es el cuadro que resume lo que les había mostrado. Y finalmente, como para ir cerrando esto, el tema de qué es lo que nosotros hemos hecho. Y este es un estudio que se está haciendo desde el hospital donde estoy trabajando y me sigo formando, de un colega, Daniel. eh, bueno, en las publicaciones aparece como Emilio Daniel, pero Daniel Valenzuela es un intensivista que está estudiando y haciendo su doctorado en Holanda y trabajando desde Chile también. Y él está encabezando este estudio prospectivo multicéntrico chileno, que está en revisión ya, para determinar la prevalencia de disfunción cardíaca según evaluaciones por ecocardiografía eh, en pacientes que están ventilados en SARS-CoV-2 dentro, y esta evaluación se hace en las primeras 24 horas. Entonces, efectivamente, estos son 100 pacientes los que tienen este dato tabulado, ¿no es cierto? Alrededor, la PAFI media era como el 168, el 32% estaban en prono, y la disfunción del ventrículo izquierdo era apenas del 5%, pero la dilatación del ventrículo derecho estaba alrededor del 36%, 10% desarrollaron un cuerpo pulmonar agudo y la mortalidad es 50% versus 14% de aquellos que no desarrollan esta falla del ventrículo derecho. Esto es de experiencia local. ¿Y qué es lo que pasa con el prono? Después de todo lo que hemos revisado, ¿no es cierto? Aquí hay una publicación alemana que salió el año pasado, en donde hicieron un crossover, paciente supino, prono, supino, ¿no es cierto? Son apenas 9 pacientes, y evaluaron eh, función hemodinámica, corazón, índice cardíaco, ¿no es cierto? Y además dilatación del ventrículo derecho. En verde son las mediciones del cardiac index, ¿no es cierto? Y vemos que en los 8 pacientes, que es lo que representa la barra, no se modificó eh, la parte hemodinámica del ventrículo izquierdo, pero la dilatación de las cámaras derechas sí hubo una mejoría cuando lo pasamos en prono. En este punto, los 8 pacientes los pasamos a prono, disminuyó el área del ventrículo derecho, y cuando los volvimos a pasar a supino, 16 horas después, eh, como dice el protocolo, volvió a haber esta dilatación de cavidades derechas. Entonces, ahí hay un mensaje, aunque muy poquito, definitivamente 9 pacientes no es nada, pero hay una experiencia ya andando. Estos que se ven en círculos es un paciente de los 9 que anduvo mal todo el rato. Le pasaron a prono, se comprometió hemodinámicamente, le volvieron a supinar y se volvió y seguía con mayor compromiso hemodinámico. Y de la parte del corazón derecho también hubo una pequeña mejoría cuando lo pronaron, y luego empeoró mucho asociado con el compromiso hemodinámico izquierdo cuando lo volvieron a supinar. Eso, a ver, nosotros en el hospital de la Universidad Católica tenemos un laboratorio de fisiología y terapia ventilatoria en donde estamos constantemente haciendo analizando los casos, llevándolo a la pregunta, a hipótesis, preguntas de investigación, y desarrollando cualquier tipo de investigación, desde las fisiológicas hasta las más complejas. Eh, Así que contamos con un equipo muy interesante, y eso nos ha permitido a nosotros crecer bastante.
En lo personal, yo creo, y como grupo además, en cómo manejar a estos pacientes. Y como les decía en la primera diapositiva, lo más importante es volver a hacer lo que sabíamos hacer en un principio y hacerlo bien hecho, no calentarse la cabeza tratando de buscar cosas pequeñas cuando si es que hacemos lo que siempre hemos hecho es suficiente para nuestros pacientes. Esto les voy a mostrar un par de experiencias de pacientes. Esto es tomografía de impedancia eléctrica, ¿no es cierto? En la parte superior tenemos el mismo paciente en supino y en prono, y acá abajo perfusión pulmonar. Nosotros les inyectamos a través de un catéter venoso central un sodio al 5% o al 7,5%, un cloruro de sodio, o sea, una solución hipertónica, y eso hace que la impedancia tomográfica capte como una especie de contraste iónico y que se vea cómo va fluyendo este contraste que nosotros estamos enviando a través de los pulmones. Y vamos a ver, en primer lugar, cómo está ventilando nuestro paciente en supino. La parte de inferior, cuando aparece en la imagen azul, es cuando entra este contraste al corazón y luego hacia los pulmones. Ahora le dimos vuelta al paciente. Yo hacía el ojo, porque no tengo acá el porcentaje, no lo pude rescatar. Creo que la homogeneidad de la ventilación, es decir, en la parte de acá arriba no varía tanto, es bastante similar. Pero si ustedes se fijan acá, la perfusión sí es diferente. Como es mucho más intenso el rojo que nosotros podemos ver acá, y aparece también más intenso en el lado derecho de nuestras pantallas, ¿no es cierto? Entonces, con esta imagen nosotros podemos mostrarles a ustedes de lo que nosotros estamos viendo en el día a día, que efectivamente el prono mejora la perfusión de nuestros pacientes. Segundo paciente, este se nota un poco menos, este es otro, está en supino, ¿no es cierto? Hacemos la test de perfusión, vemos que prácticamente la perfusión se ve en el lado derecho de nuestra pantalla y se ve casi nada al lado izquierdo, acá no se perfunde nada, todo está centrado en el lado derecho. Y cuando le damos vuelta, tampoco me parece que la homogeneidad cambie mucho, ¿no es cierto? Al menos es más intensa la perfusión, pero tampoco es que logre mucho irse para el lado contralateral, ¿no? Este es un poco menos, menos potente el mensaje. Bueno, ya la pila se nos está descargando y estamos a 3 minutos de la hora. Tuvimos que hablar un poco más rápido para descontar el tiempo con el que habíamos empezado tarde. Algunos mensajes finales. Hay una alta prevalencia de disfunción del ventrículo derecho y esto se asocia con peores resultados para nuestros pacientes. Hay una patología intrínseca, hay un trofismo miocárdico de este virus y además hay un problema extrínseco que es la poscarga aumentada, la hipoxia, la hipercapnia y la ventilación cuando nosotros nos salimos de los parámetros protectores. Lo más importante que empecé diciendo y lo voy a volver a decir al final es la sospecha clínica, que nosotros sepamos a qué pacientes. Los pacientes que tienen más comorbilidades, ¿no es cierto? Los pacientes que están con mayor hipercapnia, los pacientes que están más hipoxémicos, los pacientes que requieren más presiones de vía aérea, más PIB, que tienen un pulmón más duro. No está definido en ninguna parte, no hay estudios que digan con qué frecuencia tengo que evaluar o de qué forma rutinaria tengo que evaluar junto a la cama de mi paciente el ventrículo derecho. No está establecido. El decúbito prono es capaz de homogenizar la ventilación-perfusión, eso está demostrado. En el caso del corazón derecho, podría detectarse una reducción de la poscarga del ventrículo derecho medida por disminución de la presión sistólica de la arteria pulmonar y disminución de los volúmenes ventriculares. Y por supuesto, como siempre, se necesitan más estudios. Voy a terminar con 3 imágenes. Estas son fotos tomadas por un enfermero de la unidad de cuidados intensivos del hospital donde yo estoy ahora, Gabriel Castro. Es un enfermero que además es muy buen fotógrafo. Son imágenes de unidades expandidas. Estamos ventilando un paciente en un pabellón. Las luces son indirectas para favorecer el descanso, ¿no es cierto? Eh, y esa es un poco la soledad en la que nosotros podemos sentir en algún momento. Al lado derecho está una enfermera haciendo el control al tipo 3, 4 de la mañana de un paciente conectado a ECMO.
Ahora, de los dos centros que yo estoy trabajando, los dos abrieron unidades de ECMO. Cada uno tiene capacidad para 8 ECMOs en paralelo, y esto se dio por la alta demanda que tenemos ahora en Chile de ECMO. Y que tanto la Clínica Las Condes, que fue la pionera, digamos, en abrir estos centros exclusivos UTI o UCI ECMOS. La Universidad Católica también la semana pasada tuvo que abrir uno para dar abasto a la necesidad. Pero bueno, aunque sea desolador, digamos, o muy, muy oscuras las noches en las que tenemos que estar con nuestros pacientes, a veces un poco solos, tenemos un equipo, y ese equipo es el que nos tiene que transferir la energía, el entusiasmo del día a día. Y por supuesto, nuestras personas queridas, nuestra gente, nuestra familia, son y deben ser los pilares para nosotros seguir adelante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por esta excelente ponencia. Si alguien tiene una pregunta, por favor, realce la mano para poderle habilitar el micrófono. Adelante, doctor Andrés. No escucho. Doctor, no se le escucha. Quizás aquí, este momento, ¿se me escucha? Sí, ahí sí, doctor. Continúa. Perfecto, gracias. Doctor Carpio, un gusto escucharle. Mm, Me quedan dudas que sé que usted podría ayudarme a resolver. Debido a esta situación, el prono cada vez lo extendemos más. Es decir, en el estudio inicial que demostró la supervivencia, pues ya hemos sobrepasado las horas iniciales de recomendación. 48 horas ya no es una cosa que sea inhabitual, con todas las desventajas para el paciente que puede tener, pero es ¿cuántas horas usted piensa en su experiencia y después de haber tenido esta revisión que podríamos extendernos? Porque, y sobre todo si tenemos ya un paciente en fallo cardíaco derecho diagnosticado, y ya yéndome al ECMO directamente, un fracaso derecho severísimo que me está destrozando el funcionamiento del ECMO en un paciente que puedo pronar hasta mi tiempo, si puede aventurar un límite de tiempo. Muchas gracias. Yo creo que es lo que nos preguntamos todos, ¿eh? Me ha tocado ver pronos extendidos, en los cuales yo difería totalmente con las jefaturas técnicas, con los colegas, y yo asumí una posición de que el beneficio ya no estaba presente. Me ha tocado ver casos de pronos, 3, 4 ciclos de prono, pacientes que se van de alta de la clínica, y me ha tocado ver pacientes que se intentan 2 ciclos de prono en la fase aguda, en la primera semana, y que no andan, y otros que sí andan. Eh, yo no quisiera decir que depende del feeling del médico a cargo, porque eso no es una respuesta adecuada. Yo creo que tenemos que ceñirnos a la evidencia, y, y además extender estos pronos en esta época, en esta campaña de guerra. Probablemente no nos va a impactar en la mortalidad del paciente, solo estamos extendiendo el tiempo de ventilación mecánica del paciente, estamos ocupando recursos valiosos que probablemente puedan ser útiles para otras personas. Toda la evidencia que yo encontré se desarrolló la falla del ventrículo derecho en fases agudas, inmediatas, dentro de las primeras 72 horas, y por ende yo creo que ahí no hay ningún problema en darle vuelta al paciente y mantenerlo en prono. Si ustedes me preguntan a mí qué es lo que estamos haciendo como experiencia acá en la Universidad Católica, en donde es un centro muy didáctico y formador de todo Chile, digamos, en intensivistas, nuestros profesores
nosotros logramos extender un prono 5 días. 5 días y en algunos casos muy seleccionados de pacientes jóvenes, hacemos un segundo ciclo de prono más corto de 48, 72 horas, si es que fuera el caso. Pero pasado eso, no los estamos pronando. En la clínica, en el otro centro donde estoy trabajando, que es gente que se formó en la universidad de las que estoy hablando, son un poquito más permisivos. Y yo creo que no tenemos tabulados los resultados en cuanto a mortalidad de nuestra experiencia, pero me da la sensación que solamente prolongamos el tiempo de ventilación sin un impacto favorable, salvo los outliers de este paciente que tuvo 3 ciclos de prono y se fue caminando para su casa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tal vez una pregunta? Levante la mano. No, doctor, creo que no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Esperamos contar con usted en próximas ponencias.